Ok, muy bien. Entonces vamos a comenzar con nuestra última parte de la clase número 2 de econometría avanzada. Y entonces les decía que íbamos a ver un método llamado el método de mínimos cuadrados o de regresión lineal. ¿Sale? Entonces, fíjense bien cómo lo vamos a definir. Primero vamos a ver, déjenme ponerlo así. Duplico diapositiva. Déjenme quitar todo esto. ¿Mm? Y déjenme traer un cuadro de texto, ese sí lo necesito. El tema es regresión lineal. Bueno, fíjense bien. ¿Qué es la regresión lineal? Bueno, vamos a suponer lo siguiente. Déjenme colocar aquí. Supongamos que se tiene el precio variado de un refresco, por ejemplo. Entonces, ¿a qué me refiero con un precio variado? Nosotros sabemos que, por ejemplo, si pensamos en un refresco, por citar un ejemplo, Pepsi, ¿no? Entonces, en algunas regiones cambia el precio. Por ejemplo, si hablamos de una Pepsi de 600 mililitros. A ver, déjenme ir por un dibujo alusivo. A ver, estamos pensando en el precio de dicha bebida. Ujú. Ahí está. Déjenme aquí, voy a hacer un recorte para que no se vea tan como amontonado. Ahí están. Y entonces, por ejemplo, aquí donde yo estoy, el precio de ese refresco es de 12 pesos. 12 pesos, ¿ok? Pero quizás ustedes me pueden decir, no, pero quizás aquí donde yo estoy puede valer 15 pesos, ¿ok? Pero supongamos que yo voy como a una especie de teatro y venden refrescos y en particular tendríamos la Pepsi y nos cobran en 18 pesos, que también entonces es un precio en el cual tenemos justo un refresco de 600 mililitros. Pero quizás si vamos al cine y pedimos un refresco de esta cantidad, nos salgan 22 pesos. Y ya de pronto, pensemos nosotros, vamos a como una obra de teatro y nos los dan en 25 pesos. Si, por ejemplo, pensemos, vamos a un estadio de fútbol, estamos apoyando a nuestro equipo, quizás nos las pueden dar en 30 pesos. Entonces, como sabemos, eso sí ocurre en nuestra cotidianidad. A veces el lugar en el que estemos, a pesar de que se trate del mismo producto, puede variar el precio. Generalmente en cuestiones cuando son eventos tales como un cine, una película, un partido, le tienden a subir mucho de precio a los objetos, ¿sale? Entonces, la pregunta sería, porque quizás nosotros decimos, bueno, pues yo estoy acostumbrado a comprarlo en 12 pesos, pero quizás para mí lo más caro que yo puedo gastar es que valga 18 pesos, ya que valga 22, 25 o 30 respectivamente, será de pronto como una exageración, y entonces ya tiendo a no comprarlo. Incluso eso fue un problema que tenían los cines de Ciudad de México. ¿Por qué? Porque la gente empezó a entrar con sus alimentos guardados en bolsas porque se les hacía muy caro. Y entonces lo que hicieron en los cines o la estrategia de mercado fue justamente el hecho de ofrecer como ciertas promociones o combos para que no fuese tanto la pérdida, aunque sabemos que en la realidad sigue todavía esos precios,
pero insisto, mayormente la gente dice, mira, pues es un combo, trae un refresco, es un poquito más grande, tiene palomitas, aunque sabemos que las palomitas quizás no se acaban, y tenemos, por ejemplo, nachos, hot dogs o de pronto algún otro tipo de platillo. Entonces, eso se hace con el objetivo de que aunque se le suba más de precio al refresco, no genere pérdidas. Ujú. ¿Dudas hasta aquí con respecto a lo que estoy haciendo? ¿Vamos todos bien? Sí, va todo bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces, la pregunta sería, ¿hasta dónde yo estoy dispuesto a pagar por un refresco de 600 mililitros que es Pepsi? ¿Cuánto? ¿Cuánto será como lo máximo? Pues de eso se encarga la regresión lineal, porque justamente me va a indicar cuál sería como el estándar para que yo no gastara en balde mi dinero o lo estuviera mal gastando, ¿sale? Entonces, justamente vamos a ver este concepto como una línea recta y para eso tenemos que definir antes como ciertas cosas que nos ayuden a entender la regresión lineal. Entonces, déjenme colocar aquí regresión lineal. Ok, la regresión lineal no es otra cosa más que un método para ajustar una serie de puntos que están dados de manera aleatoria la mejor línea recta, ¿m?, que pueda tocar a la mayor cantidad posible de puntos o que su distancia entre los mismos sea la más corta. ¿M? Ok, fíjense bien. Déjenme traer un ejemplo de la regresión lineal. A ver, espérame. Regresión lineal, para que entendamos a qué me estoy refiriendo con que hay una serie de puntos. Bueno, como referencia, nosotros vamos a utilizar el plano cartesiano, ¿sale? Y entonces la regresión lineal no es otra cosa más que si de pronto pensemos, yo tengo aquí mi serie de puntos, ¿vale? Entonces, lo que estoy haciendo con la regresión lineal es ajustar la mejor línea recta que toque a la mayor cantidad posible de puntos o bien que su distancia de ese punto a la recta sea lo más corta posible o que se vaya acercando. Eso es la regresión lineal. Es como si hablamos del refresco Pepsi, como que nos dirían, a ver, si aplicamos dicha regresión, nosotros podemos establecer un precio estándar para el refresco, ¿sale? Entonces, sí, lo que hacemos es justo meter el concepto de una línea recta, ¿vale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con lo que acabo de comentar? Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda, con toda confianza, indíquenmelo. Bien, y como les decía, vamos a tener que recordar ciertos conceptos. Uno de ellos es la ecuación de la línea recta y también algunos otros conceptos que ustedes ya vieron muy seguramente en estadística. Ujú. Voy a duplicar diapositiva, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario.
Ok, entonces déjenme colocar como título regresión lineal y voy a poner conceptos previos. ¿Mm? Bueno, el primero de ellos vamos a ver la ecuación de la línea recta. Se define como, y ojo aquí, vamos a colocar que va a ser y es igual a mx más b, de donde m se le conoce es la pendiente o inclinación de la recta. Y b, vamos a colocarlo aquí, b se le llama distancia del origen a la ordenada o bien el corte que hace la recta con el eje Y. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se refiere a la ecuación de la línea recta. Nosotros vamos a hallar justamente el parámetro M y el parámetro B. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues evidentemente necesitamos ciertas fórmulas que vamos a tener que definir, ¿sale? Ahora, bueno, eso es por un lado la ecuación de la línea recta. Por otro lado, vamos a recordar, déjenme ponerlo aquí, recordemos que, y tendríamos que recordar el promedio. El promedio no es otra cosa, es una medida de tendencia central que indica la tendencia de una serie de datos y se define como, y fíjense bien, tendríamos nosotros que va a ser de la siguiente manera. El promedio se denota con una X y una barra arriba. Entonces aquí vamos a colocar X es igual y nos quedaría en este caso de la siguiente manera. Vamos a tener aquí que va a ser igual. Colocamos aquí una suma igual a 1 hasta n. Y tendríamos que colocar aquí X subíndice Y, ¿sale? Sobre N, ¿sale? Esto es equivalente, reitero, equivale a N, y ese símbolo que parece una E se le llama suma. ¿Por qué? Porque voy a sumar X índice 1 más X índice 2 más X índice 3 y así sucesivamente hasta llegar a X índice N, ¿sale? Entonces, ese es el promedio, ¿vale? Entonces, déjenme ponerlo acá como señalado en verde. Y vamos a poner aquí ecuación línea recta. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda, háganmelo saber con toda confianza. Recuerden que la cuestión
de esa E, eso se llama suma. Ok, voy a continuar entonces y vamos a relacionar estos dos conceptos con la regresión lineal. Entonces, déjenme aquí, voy a duplicar diapositiva y nos quedaría. Por lo que se concluye que la ecuación que se ajusta a la mayor cantidad de puntos posibles queda como, y fíjense bien, déjenme aquí, regresión lineal, le pongo la línea recta. Entonces, ¿cómo nos va a quedar al final? Pues tendríamos nuestra primera fórmula, va a ser m es igual, y tendríamos que va a ser la suma desde i igual a 1 hasta n, ¿de quién? De x subíndice i por y subíndice i, menos n, por, y tendríamos acá que va a ser x barra, por y barra, que significan los dos el promedio. Aquí lo separo. Y aquí tendríamos entre la suma desde i igual a 1 hasta n, ¿de quién? Tendríamos que va a ser de x subíndice i elevado al cuadrado. Menos n por, y aquí va a ser el cuadrado, y vamos a colocar aquí la cuestión del promedio. Ok. M, mientras que B se define como, y ojo, tendríamos que va a ser B es igual, y nos quedaría enunciado de la siguiente manera. La B sería y barra, o sea, y promedio, por M por X barra. Menos M por X barra, ¿vale? Bien. Cabe señalar que los puntos se deben de verificar en el modelo. Bien, hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta sobre cómo se encuentra la ecuación de la línea recta que mejor se adapta a los problemas? ¿Vamos todos bien? Pues hasta ahorita sí, quién sabe en la práctica. Ok, bueno. Fíjense bien, voy a iniciar con un ejemplo que no tiene contexto, solamente son números así aleatorios, ¿vale? Entonces, y sobre eso voy a ilustrar como una especie de ejemplo. Bien, entonces, bien, duplico diapositiva y déjenme colocar aquí, determina la ecuación de la recta de regresión lineal
que mejor se ajusta a los siguientes datos. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero vamos a crear nuestra respectiva tabla. Son 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería 6 por 2. Ahí está. Déjenme, a todos les voy a poner ecuaciones. Ahí está. En el primero va a ser X, segundo va a ser Y. Y tendríamos aquí 12, 1, 15, 1.5, 20, 2, 25, 3, 30, va a ser 4. ¿Mm? Muy bien, déjenme aquí. Voy a ajustar un poquitito la tabla para que no quede tan extensa. Ahí está. Entonces tengo que ajustar mis datos a esta tabla que está enunciada. Entonces, noten cómo tenemos aquí la parte de X, la parte de Y tendríamos así varios números, ¿vale? Ok. Según nuestras fórmulas, ok. Según nuestras fórmulas necesitamos conocer algunos elementos de X y de Y. Lo que voy a hacer es que los voy a pasar a un documento en Excel para que sea más rápido el cálculo. Entonces, fíjense bien, déjenme pasarlo al documento rápidamente. Y ahorita les comparto, no se preocupen. Muy bien, a ver, déjenme ir al documento en Excel. Y bueno, pues en este caso vamos a ver que aquí está X, aquí Y. Vamos a poner 12, 15, 20, 25 y 30. Ok, los resultados son 1, 1.5, 2, 3, 4. Ok, muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues lo que vamos a hacer ahora es justamente el ver qué necesitamos en nuestra fórmula. Entonces, por ejemplo, en nuestra fórmula, déjenme aquí, voy a tomar una captura y voy a traer lo que necesitamos. Ok, ahí está. Necesitamos esto para la fórmula del cálculo de la pendiente. Entonces, lo primero que me está diciendo es justo que tengo que calcular X y por Y y multiplicarlas, estas dos de acá. Entonces, tendríamos X por Y. Lo que hacemos es multiplicar y tendríamos que va a ser igual, sería este 12 multiplicado por esta celda, que sería donde está el 1. Multiplicamos y nos queda 12. Recordemos que para Excel, nada más es suficiente con que arrastremos estas cantidades y evidentemente pues nos quedaría X multiplicado por Y. Sin embargo, nos está pidiendo esta fórmula que también la tenemos, ¿vale? En esta fórmula sería sumarlas. Les voy a sumar estas cantidades que tenemos acá, quedando de la siguiente manera. Va a ser igual, voy a escribir el comando suma, abro paréntesis y sumo 12 más 22.5 más 40 más 75 más 120.
Entonces tendríamos nosotros, ahí está, sería 269.5. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿Vamos todos bien? Ok, bien. ¿Qué necesitamos ahora? N sería el total de los datos con los cuales contamos. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ese no hay pierde. Pero nos pide el promedio de X y el promedio de Y. ¿Qué hacemos? Pues vamos a colocar aquí abajo de la X, vamos a escribir promedio, escribimos paréntesis y seleccionamos todos los que son de X. Cerramos y ahí nos queda 20.4. Escribimos aquí promedio, paréntesis y sumamos los que dice, bueno, tomamos el promedio de 1, 1.5, 2, 3 y 4. Ahí está. Entonces ya tenemos los respectivos promedios, ya tenemos el total. Ahora nos está pidiendo XY elevado al cuadrado, es decir, cada una de las X se tienen que elevar al cuadrado. Entonces aquí voy a ponerle X elevado al cuadrado. Lo que voy a hacer es tomar igual esta celda y se multiplica por esa misma celda, porque recuerden que el cuadrado es multiplicar por sí mismo el número 2 veces. Y entonces, en este sentido, vamos a arrastrar y nos quedaría esta cantidad. Posteriormente, ya una vez que elevamos al cuadrado, me pide la suma. Entonces, esta suma va a ser justamente la suma que acabamos de hacer ahorita con respecto a las multiplicaciones por sí mismo. Entonces, esto va a ser igual y sería suma, selecciono los números desde 144 hasta 900, cierro paréntesis y me queda 2294. ¿Sale? Ok, pues ya calculamos la suma. Ahora dice al lado de la fórmula n por, y tendríamos el promedio de x elevado al cuadrado. ¿Sale? Entonces, ¿cómo nos quedaría en este caso? Bueno, pues tendríamos nosotros que tomar el promedio que fue de 20.4 y pues en este caso tendríamos nosotros que elevarlo al cuadrado, que no es otra cosa más que tomar igual. Tendríamos 20.4 por otra vez 20.4, que justamente es el promedio de las X. Multiplico y me queda 416.2. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? No, maestro. Ok, muy bien. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Déjenme poner una ecuación aquí mismo en Excel. Ok, entonces, el valor de la m va a ser de la siguiente manera. M es igual, vamos a colocar aquí fracción, y ya tenemos la suma de las xy por y, que sería en este caso 269.5. Tendríamos aquí 269.5 menos n. N, recordemos, es la cantidad de parejas que tengo. 1, 2, 3, 4, 5. Serían 5 acá. Por el promedio de X, pero el promedio de X fue 20.4 por el promedio de Y, que fue 2.3. Ahí está. Y abajo sería la suma de los cuadrados. La suma de los cuadrados acá, es decir, de X al cuadrado, fue de 2294. Entonces tendríamos aquí 2294. Menos n, que sabemos que vale 5, por el promedio, según aquí, elevado al cuadrado. Entonces aquí tendríamos que este fue el promedio elevado al cuadrado y nos va a quedar que ya, bueno, ese ya es el resultado, tendríamos nosotros que son 416.2. Ok,
Por el orden de las operaciones, recordemos que se hace primero en las respectivas multiplicaciones. Y entonces esto nos quedaría de la siguiente forma. Va a ser igual. Y aquí, a ver, no sé qué pasaría. Ok, no me lo acepta. Bien, sería 269.5 menos, y voy a hacer esas multiplicaciones. Es decir, la que dice 5 por 20.4 por 2.3 y me quedaría 234.6. Y abajo sería 2294 menos, y tendríamos que va a ser 5 por 416.2. Y esto me quedaría 2081. Ok, si hago las diferentes restas que tenemos allí, tendríamos 269.5 menos 234.6 y esto me queda 34.9. Entre va a ser 2294 menos 2800, no, 2081, perdón, 2081 y eso me queda 213. De tal manera que esto es igual, si hago la división, 34.9 entre 213 va a ser igual a 0.16. Y ese sería el valor de la pendiente. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí ha sido claro lo que estoy haciendo o ya nos confundimos? Más encontrar los valores, es lo único. Es solamente eso, ¿vale? Ok, fíjense bien. Voy a dejar de presentar y voy a volver a mi presentación original. Ahora, ya tenemos que el valor de la pendiente fue de 0.16 con los cálculos que se hicieron allí, ¿vale? Vamos a dejarle hasta aquí. Incluso la tarea va a venir regresión lineal, pero que solamente calculen el parámetro de la pendiente. El parámetro de la B, que como dijimos se llamaba distancia de origen a la ordenada, o bien la cuestión que es el corte de la recta que hace con el eje Y, lo vamos a ir calculando la clase que viene. Y evidentemente ya cuando se conjuntan los dos nos da la ecuación de la regresión lineal. Ahorita nada lo vamos a dejar solo en la cuestión de la pendiente, nada más calcular ese parámetro. Pero no hay pierde, porque ya mañana ahora, la próxima semana o la próxima clase, porque estamos en reserva en lo que nos digan, la próxima clase vamos a continuar con esta parte de regresión lineal. No se les olvide que la tarea la cargo a más tardar el día de mañana antes de las 4 de la tarde. Si de todas maneras pensemos, el peor de los casos es que nos digan no hay clases, entonces la tarea de todas maneras se entrega el viernes, ¿sale? Así como lo hemos estado estableciendo para que ustedes tengan su respectiva retroalimentación. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Ok, No, perfecto. maestro. Muy bien. Entonces, si no hay más dudas, de mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho, sigan disfrutando de su sábado y nos vemos la siguiente clase. Yo les aviso dependiendo de lo que se decida en dirección, ¿vale? Hasta luego, bonita tarde. Gracias.